Muchas gracias, me robaste 4 minutos de la presentación. No. Bueno, la culpa no es mía, si me pasan un currículum extenso, yo... Eso me parece una vaga pantalla, en realidad es el motivo de la charla. Es bastante interesante ver cómo la gente tiene muchas iniciativas, especialmente en estos temas de encriptación, donde hay muchísimas opciones. Lo que vamos a hacer es presentar algunas de las opciones. De todas las que tenemos, monedas, no vamos a hablar, bancario, financiero, bueno, hay otra gente que va a hablar de esos temas, nos vamos a presentar solamente lo que es Internet de las Cosas, cuál es lo que motiva a esta tecnología de blockchain, entre comillas, porque no es blockchain, a ser utilizada en sistemas ciberfísicos. Esto que parece una palabra tan rara, en realidad es que el mundo físico se conecta con el mundo informático, como aquí podemos ver, y para poder hacer toda esta conectividad se requieren unas cuantas tecnologías, entre otras las que vamos a ver hoy. Esta es un poco la agenda, no vamos a entretenernos demasiado, sino que este es el tema central, por supuesto está en el centro, y yo espero que la atención sea más o menos vaya creciendo hasta acá y después vaya disminuyendo como es normal en una audiencia y termine en cero. Así no hay preguntas. En Castro estamos trabajando en algunos temas de ciudades inteligentes, Internet de las Cosas, control de temperatura, control de consumos energéticos, niveles de ácidos en tanques, etc. Y tenemos para ello algunos partners que queremos solamente mencionar muy rápidamente. Uno es la Fundación FireWare, es una fundación sin fines de lucro que ha certificado un nodo en Antel que permite la utilización de aplicaciones para el Internet de las Cosas en una plataforma abierta, 100%. Es una gran noticia para Uruguay. También somos parte de una empresa italiana que es parte fundadora de esta fundación, que nos está dando asistencia con el assessment, el entrenamiento de nuestros técnicos y iniciativas que podemos llevar adelante. Otra actor importante es Libelium, que es uno de los fabricantes más importantes del mundo con respecto a sensores. ¿Por qué sensores? Y porque es lo único que nos va a permitir tomar parámetros del mundo real. Otros, bueno, Microsoft, Schneider,
no vienen al caso, pero tienen que ver, acá tenemos dos actores nacionales, con el tema de blockchain. Ahora, estamos hablando de sistemas físicos, y en realidad cuando la gente dice IoT, piensa en un reloj, piensa en el termómetro de la regulación del aire acondicionado, ahora tienen los aires acondicionados con wifi, como sale últimamente, y en realidad es un mundo bastante diverso que podemos clasificar en 4 categorías. Algunos que solo reaccionan a una actividad, por ejemplo, si una temperatura cambia, si una humedad cambia, dicen acá cambia la temperatura y se limitan a eso. Otros reciben comandos, como pueden ser válvulas solenoides que bloquean el fluido de líquidos con un determinado comando que reciben, ya sea en una red local o a través de internet, eso va a depender. Luego están los más fácilmente identificables, que son los que hacen las dos cosas anteriores, transmiten y reciben, pero están asociados a que reconocen procesos. Entonces esto quiere decir que definido un proceso son capaces de ejecutar ciertas cosas dadas las condiciones propias de lo que él está midiendo. Y el último paso tiene que ver con la autonomía de estos dispositivos, para lo cual es independiente de cualquier programador, cualquier actividad, sino que tiene que tomar decisiones tomando datos suyos y datos de otros. Un ejemplo puede ser la industria 4.0, donde la conectividad entre las máquinas hace que el proceso arranque y termine y las máquinas se encargan de hacer todo el proceso de forma independiente, que no es lo mismo que cada uno tenga que programar cada fase de ese proceso, o los vehículos autónomos que tienen que saber cuando llegan a un cruce quién le avisa que está viniendo algo del otro lado, o que el semáforo está cambiando, o que viene una ambulancia. Entonces, los tiempos, la interactividad, ¿sí? La frecuencia de envío es creciente hacia acá. O sea, la actividad para mandar temperatura puedo demorarme 5 minutos, 10 minutos, no va a cambiar mucho. Pero saber que tengo que ejecutar un proceso de cortar un horno que está cocinando galletitas porque si no se quema, no puede demorar 10 minutos en tomar esa decisión. Entonces hay cosas que pueden tratarse de una manera y otras de otras. No voy a insistir con el tema de vulnerabilidades porque todo el mundo está muy consciente de que hay muchos incidentes. Este es un instituto americano de estandarización que publica frecuentemente cosas. Dicho sea de paso, una de las características del sistema que vamos a mencionar utiliza una forma de inscripción que desarrolló este instituto. Esto también es muy importante porque tiene que ver con las aplicaciones web. Estamos llenos de vulnerabilidades, entonces hay que buscar alguna forma, ya sea de TLS con TCP/IP o de TLS con UDP, para poder que esos sensores no sean atacados y tengamos un problema mañana. Pero hay cosas más importantes todavía que ese tipo de seguridad. Por ejemplo, ¿qué desafíos presenta el Internet de las Cosas para poder utilizar esto que en esta etapa de la charla no sabemos lo que es, pero todo el mundo lo sabe? Hay problemas de tiempo de reacción, de escalabilidad. Si tengo 5 transacciones por hora, por segundo, por milisegundo, tal vez funciona. Pero los sensores IoT, en la mayoría de los casos, cuando tienen que ver riesgos de vida humana o de accidentes o de pérdidas empresariales, tienen que poder escalar a muchos nodos. Se tiene que actualizar, tiene que haber alguna forma de que no se han cambiado, cosa que nadie argumente, no, en realidad la temperatura de este medicamento en el camino no cambió nunca, no, mentira, cambió, bueno, ¿cómo hago para asegurar que nadie me discuta? ¿Sí? Y naturalmente no vamos a insistir muchísimo más porque acá hay mucha gente que sabe de este tema, son todos temas de seguridad. Ahora, esta tecnología que va a ser presentada en la siguiente charla, para el caso del IoT tiene algunas restricciones, que son, por ejemplo, los algoritmos de consenso son un poco complejos. En algunos casos hay granjas de servidores que tienen decenas de filas de servidores especializados, no son servidores Intel, son servidores que fabrican, adivinen de dónde, 4 fabricantes. ¿Son amigos de Trump o de China? Bueno, son de China. Entonces es muy complejo eso. Yo no puedo meter un servidor
creado especialmente para la computación de inscripciones adentro de un termómetro. Entonces, no es tan fácil poner blockchain en un tema de IoT, a menos que exista una solución diferente. Lo mismo respecto al escalamiento, a la demora, a la cantidad de datos que pasan y obviamente los temas de seguridad que suelen ser complejos, no para una transacción bancaria, pero sí para un dato que tiene que ser resuelto muy rápidamente. Hablamos dos palabras de lo que son los libros de registro distribuidos. Históricamente cada empresa tenía su base de datos y eventualmente era cerrada. Los bancos, por ejemplo, ningún banco cedía su core a otro, y luego algún intermediador, como puede ser un sistema de créditos o algo similar, que puede interactuar en forma uniéndolos. Entonces todo esto es algo que es del pasado. Actualmente lo que se pretende es que se eliminen estos intermediarios y haya una conexión peer-to-peer, todos con todos. Ustedes me dirán, ¿los bancos van a estar de acuerdo en intercambiar todo con todos? Bueno, acá tenemos una persona que nos va a comentar cómo diablos puede llegar a hacerse eso. Y el proceso más o menos es así. Cuando una parte necesita enviar algo a otra, se van agregando bloques, todas las partes de la red ven ese bloque, están de acuerdo que está todo bien, cuando está confirmado se termina la transacción. Esto que acá está en 3 dibujitos es mucho más complejo y basa esta forma de trabajo en que en vez de tener una base centralizada tenemos bases distribuidas. Entonces, al tener bases distribuidas tiene que haber algún mecanismo de consenso que diga las bases están sincronizadas. Hay un acuerdo entre todas las bases, ¿sí? De alguna forma, estos libros de registro distribuidos pasan por algunos pasos, desde que una transacción es solicitada hasta que la transacción es completada. Todo este camino, en realidad, lo clásico es generar determinados bloques con las transacciones. Estos bloques forman una cadena y cuando hay un acuerdo, entonces recién allí la transacción es completada. Para eso se utilizan funciones matemáticas del tipo hash. Ustedes me preguntarán, ¿cuántas funciones del tipo hash hay? Bueno, acá en esta ventanita caben 5, pero esto sigue profundo para abajo, muchísimas. Blockchain, SHA-256 es lo básico, y esta es una de las más originales, las primeras visibles. ¿Qué propiedad tiene esto para el tema de la seguridad? Que si yo cambio una mayúscula por una minúscula o agrego un carácter, ustedes como pueden ver, cambia radicalmente. No es que cambie un elemento, cambia radicalmente. Por esto yo puedo autenticar de que esto realmente vino así porque al hacerle este hash me coincide con el hash que está viniendo. Por lo tanto, al ser idénticos los hashes el que viene con el que yo construyo, me doy cuenta de que nadie lo cambió por el camino. Esto no es nada más que algoritmos matemáticos. ¿Cómo se emplean estos hashes? Bueno, se van formando, como dijimos, de un registro pasa a un bloque. Este bloque se conecta con otros bloques, de alguna forma una vez que es validado pasa a una cadena. Y este esquema acá figura que hay un cuello de botella donde todas las transacciones que están por acá esperando ser validadas tienen que esperar a que alguien, un minero generalmente, que es el que valida todo esto y el primero que dice, háganme caso a mí, esto es válido, todos los demás de alguna forma consensúan que eso es correcto, pero en definitiva es una cuestión como un ferrocarril con una cantidad de vagones, uno tras del otro, y eso es un cuello de botella importante. Ahora, una pregunta para ustedes. Acá figura una clave pública y una clave privada. Normalmente, en los sistemas PKI, las claves públicas y privadas están dadas por una autoridad certificadora. Acá sí queremos anonimizar todo esto y tenemos unas autoridades certificadoras y nos viene todo abajo. Entonces, la pareja de esta clave pública y privada no tienen nada que ver con lo que conocemos hasta ahora de PKI. O sea, no es una autoridad certificadora, es un software donde yo me meto y me genera a mí una clave privada y una clave pública. ¿Qué pasa si otro ejecuta el mismo programa y le da lo mismo
Bueno, hay que estudiar la probabilidad de que esto pase, puede llegar a pasar, no es cero, pero es varios lugares después de la coma del cero. Entonces siempre hay un pequeño riesgo, pero esto permite que haya anonimidad, que no haya una hábitat que diga, yo le di la clave privada a aquel y la pública, por lo tanto yo sé, puedo llegar a saber qué está haciendo él. Con esto se evita que haya identificación. Y bueno, entonces, cada bloque tiene un hash, que es la función matemática anterior, se hace un nuevo hash, si acá hay coincidencia, esto puede ir avanzando, etc. Entonces se va validando. Aquí, por ejemplo, se ve cómo es que el proceso de cada bloque para ir formando la cadena. También hay contratos, estos son muy importantes, especialmente en el caso de Internet de las Cosas, porque lo que permiten es correr programas dentro de determinados nodos que independicen la actividad de los seres humanos. Entonces pueden tomar las máquinas entre sí decisiones en base a esos contratos. Y si da esta condición, entonces tenés que hacer esto. Y sobre los contratos hay aplicaciones distribuidas, que son las que aprovechan realmente el humano. Acá es donde puede empezar a interactuar con estos contratos, que están encriptados, guardados en los nodos. Hay algunos ejemplos que pueden verse cómo los humanos a través de determinadas aplicaciones pueden decir que estos contratos fueron correctos y no precisamos un abogado para que nos dictamine si está bien o si está mal. Con respecto a la seguridad, hay una alianza para seguridad de Internet de las Cosas específica, que se llama así, y que tiene que ver, entre otras cosas, miren por acá, habla de blockchain. O sea, ya está incorporado dentro de lo que es la seguridad de IoT el concepto de que el blockchain es parte del sistema de seguridad. Y hoy lo que vamos a presentar es una solución muy particular, que es miembro de esta alianza y que tiene una propuesta diferente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para utilizar este ledger distribuido? Bueno, que podemos llegar a tener que identificar muchas cosas de un producto. Por ejemplo, de un vehículo, acá muestran todas las partes que tienen. Si yo quisiera rastrear quién fabricó la bomba de freno, no sé, es medio complicado a papel, ¿no? Lo mismo si yo quiero hacer una transacción de diamantes. Bueno, hay una aplicación para justamente asegurar con blockchain el tema de la autenticidad de los diamantes. Pero lo que más nos interesa a nosotros en la charla de hoy es hablar de la interacción entre sensores, que es asociado a vehículos autónomos, a la industria 4.0, que es todo lo que se viene con la digitalización, tanto del transporte como de la producción. Ahora ustedes dirán, todo es aplicable a todo y depende. Bueno, hay temas personales, temas de la empresa, temas de los productores de energía, agua, etcétera, y temas vinculados con la logística. Bueno, la realidad es que hay una utilización creciente hacia la derecha de las soluciones de blockchain aplicadas al Internet de las Cosas. Por ejemplo, al entretenimiento y a la salud es bastante relativo, porque no hay ni una precisión que diga que el reloj de Apple me está dando los pulsos cardíacos con una precisión de tanto. Eso no hay ninguna garantía. En cambio, si yo tengo que controlar el tráfico o la logística de la cadena de frío de una alimentación, es muy importante que tengamos algo que nos ayude. ¿Por qué es un sistema seguro? Y bueno, históricamente han habido una serie de encripciones, incluso estos son algunos proveedores de IoT que utilizan algunos tipos de encripción, pero tienen la gran desventaja de que no escalan. Por ejemplo, acá muestra una encripción RSA, River Shamist y Adler, que es la más común que se trata en los cursos curriculares, con respecto a una encripción elíptica. Es realmente tremenda la diferencia de cómo esto afecta a las decisiones. Ahora, ¿qué ventajas tienen estas aplicaciones? Bueno, es inmutable, es transparente, es programable, pero hay algunos desafíos que, como ya dijimos, si crece mucho la cantidad de sensores en particular, si la velocidad del tiempo de respuesta es importante, si me tengo que asegurar que es privado,
etcétera, etcétera. Todos estos son desafíos que imponen el Internet de las cosas. Entonces, estos desafíos pueden ser interpretados de forma tal de que necesitamos privacidad, seguridad, tenemos que tener algún conjunto de políticas coordinadas, porque el Internet de las cosas pasa desde el fabricante del dispositivo, que puede tener un bug, que puede tener un tema de seguridad, después pasa por la conexión de área cercana, que es una empresa que está dando los servicios, acá en Uruguay en particular hay una que da un servicio llamado LoRa, que llega a unos 5 kilómetros, digamos que compite y complementa con Antel. Después pasa por Antel, después se va a una nube de Microsoft, no sé dónde, y cada uno tiene su política de seguridad. Entonces, ¿cómo hacemos para unificar todo esto? Si tuviéramos un sistema que desde el verdadero origen haga inmutable ese parámetro, no tendríamos ningún problema con el resto, porque no pueden argumentar ese dato no es válido, acá vino información errónea, es imposible. Entonces, es muy importante que haya algo que permita asegurar que todas las políticas acuerdan. En particular, los sistemas IoT, sea que residen en una nube con un servidor que está en la Intendencia de Montevideo, es centralizado, todos los datos van a parar ahí. Si ahí pasa algo, por más que esté duplicado, etc., es un verdadero desastre. En cambio, si lo tuviéramos distribuido, no importa que falle un nodo, 2, 10 o 5.000, habiendo 10.000 nodos, como hay en algunas redes de blockchain, este problema no es importante, ¿tá? Siguiendo, esta tecnología es descentralizada, como dijimos, es peer-to-peer, hay muchos nodos, todos interconectados entre sí, y resulta que los IoT también pueden hacer lo mismo. Cada uno de los nodos de IoT puede estar interconectado con otro nodo, y no tiene por qué ser un sistema que vaya a todo, como tiene la Intendencia, todos los sensores de todo Montevideo van a parar en un servidor. Lo cual da a pensar que tal vez es posible intentar hacer eso. Lo mismo si tenemos algún elemento que nos asegure una criptografía más potente que una simple encripción. Entonces todo esto nos lleva a pensar qué mecanismos hay para incorporar la tecnología blockchain en IoT. Y básicamente tenemos dos alternativas. Una es, utilizo lo que hoy día existe, por ejemplo en la Intendencia de Montevideo, en Antel, en varios lugares donde tenemos sensores, el borde que hace la comunicación con la nube, acá en la analítica, etc. Y desde allí nos conectamos mediante la tecnología de blockchain y aseguramos todo lo que se recibió es correcto. Esa es una posibilidad. La otra, que es la que plantea esta nueva tecnología, es que los sensores, al ser independientes y de estar conectados todos con todos, pueden llegar a tener contratos inteligentes que aseguren que todo esto puede hacerse desde entrada en una cadena segura, que en realidad no es una cadena como vamos a ver, sino que es una especie de apagapantalla como vimos al principio. Esto hace que tengamos que poder meter adentro de los sensores, imagínense una cajita que tiene un par de microcontroladores y demás, contratos inteligentes, algoritmos de encripción. En el blockchain clásico es bastante complicado. Mencionamos al principio que para poder validar si una transacción es correcta, se precisan granjas de servidores enormes para poder hacer toda esa potencia de cómputo. Entonces, ¿cómo hacemos para meter toda esa potencia de cómputo dentro de un dispositivo minúsculo? En realidad cambian los conceptos. ¿Qué beneficio nos traería? Bueno, claramente allí están expuestos, o sea que vale la pena hacerlo. ¿Cómo funciona normalmente si pensamos utilizar blockchain clásico con dispositivos? Y depende. Si es una transacción que podemos llegar a esperar un tiempo, no hay ningún problema. Por ejemplo, acá tenemos el caso de dos sensores que se están comunicando, uno le está mandando la temperatura al otro y el otro tal vez vaya a prender un segundo aire acondicionado de un centro de cómputo. Es un ejemplo arbitrario. Entonces lo que quisiéramos es que de la solicitud, prende el aire, a que el aire se prenda, quisiéramos que esto fuera ágil. Ahora, si lo vamos a llevar a una cadena de blockchain, tiene que intervenir alguien que diga, es verdadero, está diciendo, es él,
hacerle caso a él porque yo sé que es él, etcétera, por toda la inscripción que tengo. Entonces, hay todo un mecanismo acá que realmente puede llegar a ser complejo. Por lo tanto, si queremos en este caso utilizar esto, toda esta parte tiene que ser muy ágil y además tiene que poder escalar, porque no estamos hablando de 2 sensores, estamos hablando de miles de sensores. Entonces, para ello, los acuerdos que tienen que haber para que alguien diga esta transacción es válida, esta temperatura es válida, proviene de tal dispositivo, etcétera, etcétera, hay una cantidad bastante grande, que esta no es toda, que dice que qué acuerdo tienen los nodos para llegar a decir es correcto, es válido todo esto. Nos vamos a concentrar no en las primeras, que gente especializada en este tema probablemente lo desarrolle, sino en la última, donde dice grafos acíclicos dirigidos. Esta es la tecnología en la cual se basa una gran parte de las tendencias para el Internet de las Cosas con este tipo de seguridad. Y acá dice, todos nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Contrariamente a los demás, que hay, por ejemplo, gente especializada que dice nosotros somos los más potentes, vamos a minar, como se dice, y determinar si es verdad o no es verdad lo que está pasando. Entonces acá se nos plantea, cada uno, por más chiquito que sea, tiene que tener algo que permita hacer su parte. Este es un listado no extensivo, ¿sí? Pero podemos ver de que no hay uno solo, hay varias alternativas. Y de todas las soluciones posibles, habrá que analizar en cada caso si aplico esta, o aplico esta, o cuál aplico. Este da un detalle un poquito más detallado de los diferentes algoritmos de consenso. Y acá por algún lado está, acá, las gráficas acíclicas. ¿Ah? Pero acá hay una cosa muy importante, el final, que dice que pueden manejar transacciones asincrónicamente. Acuérdense de esta palabra, que tiene que ver con la independencia temporal. Lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Surge, como todas las cosas, como surgió blockchain, como surgieron todas las teorías matemáticas, una nueva teoría en abril de hace un poquito de años, que utilizando una cadena Monte Carlo de Markov, un señor escribió un artículo. Bueno, Satoshi Nakamoto también escribió un artículo y dio origen a toda una nueva tecnología. Este es algo similar. Y no es el único, hay otros que utilizan gráficos acíclicos dirigidos para construir el consenso. Y son varias las empresas que están atrás de esto. En particular nos vamos a concentrar un poco en esta, que es la pionera, pero hay otras que incluso utilizan distintas tecnologías. De hecho, ¿qué significa esto de tener un grafo acíclico dirigido? Dirigido es porque, como ven, esta transacción y esta transacción solo van en un sentido, esto es el tiempo. Entonces, esto no puede dar un bucle, esta no puede decir voy a validar esta que está por acá atrás. ¿Sí? Grafo porque aquí hay funciones matemáticas que hacen que, por ejemplo, esta transacción que es nueva, para poder entrar en esta cadena de validación, tiene que validar por lo menos 2. Y estas 2 ya han validado a otras 2. Entonces, a la medida que nos profundizamos, vamos atrás en el tiempo, esta de aquí ya tiene una cantidad enorme de validaciones. Por eso es que la carga de trabajo de este dispositivo puede ser liviana, porque en realidad no es un único minero que está validando una transacción, sino que es una cadena de mini mineros que están cada uno en los dispositivos IoT. Y ustedes me van a preguntar, ¿y esto cabe dentro de un microprocesador? ¿Esto cabe dentro de un Raspberry Pi o de un Arduino? Que alguno habrá escuchado de esto. Bueno, entonces, esto IOTA arrancó también como una criptomoneda, pero después se transformó en una fundación sin fines de lucro que está empujando este tipo de cosas. ¿Ah? Entonces, de hecho, no utiliza bloques. ¿Ah? Entonces, utiliza otro tipo de matemática y otra prueba de trabajo. ¿Qué ventaja tiene? Que al no requerir ningún minero, el proceso es mucho más ágil y no tiene costo real. O sea, no hay una tarifa que hay que pagarle al minero para que resuelva el problema.
Empezó en realidad mucho antes de escribirse ese trabajo, y lo importante es que tienen una forma de consenso que se llama prueba de trabajo, que está desarrollado tan ágil que puede caber adentro de dispositivos. Esto hace que sea muy usable y que pueda escalar. No necesito mineros. En este esquema vemos lo clásico y vemos esta estructura nueva distribuida, donde cada nodo valida 2, pero al fin y al cabo hay una cantidad de nodos de transacciones que fueron validadas anteriormente. Esto es un poquito más detallado, no nos va a dar mucho el tiempo, pero se utilizan determinados pesos acumulados que son la sumatoria de las transacciones anteriores. Esta, por ejemplo, tiene 13, esta tiene más verosimilitud que esta otra de acá que tiene 2. También utiliza como blockchain una árbol de Merkle donde hay hashes de los distintos datos para poder hacer las validaciones. Esta es una vista que se puede simular con estos parámetros que uno mueve para ver cómo se produce ese proceso de validación. Esta es una imagen gráfica que muestra el cuello de botella de blockchain clásico y cómo el cuello de botella se elimina en la medida que aparecen más transacciones. Pero todo esto requiere estar vigilante a ataques. Entonces, inicialmente se instaló una serie de dispositivos coordinadores que vigilan que no haya ningún tipo de ataque en las distintas transacciones. Y esto hace muy poco tiempo se distribuyó esta forma de asegurar la verosimilitud de todas las transacciones a través de un sistema distribuido, ¿sí?, que va incorporado en determinado tipo de nodos. Esta es la teoría que utiliza ese dispositivo distribuido que tiene un determinado sistema de votación para llegar al consenso, que como ven son simplemente fórmulas matemáticas. Esto es lo que les comentaba, una fotografía de un estado de validación de transacciones que como ven no es lineal, no es un bloque, no es una cadena. Ha despertado determinado interés. En rojo se muestra esto, es en Alemania. Esta es la tecnología y esta es otra muy conocida también, que en el caso de Alemania ha tenido altibajos, pero es importante. Ahora, si me dicen no sé, en Corea del Norte, no sé, habrá que preguntarle a Google. Este es un aspecto de una transacción donde está todo encaminado por una dirección, está asociado con un número único aleatorio, que es el que permite saber si es correcto ese trámite, y acá los distintos nodos están de alguna forma vinculados sin tener que estar en un bloque. ¿Qué empresas están desarrollando esto? Bueno, hay una que se llama IoT Chain, que es descentralizada, que se utiliza mucho para IoT. Otra es la IOTA, que también está descentralizada, pero tiene algo muy importante, que puede ser aplicada a dispositivos electrónicos, internet industrial y ese tipo de cosas. Esta es la otra versión que también tiene una cadena, que está bastante cerca de lo que sería el tema de Hyperledger de IBM, que tiene una cantidad de transacciones teórica enorme comparada con otras, ¿sí? Y el esfuerzo necesario de un blockchain tradicional y el esfuerzo para esta IoT Chain, como ven, es muchísimo menor, por lo cual también puede ser instalado en determinados nodos. Esta es otra forma de hacerlo, separando en dominios. Cada dominio utiliza sus sistemas de consenso, entonces puedo tener cosas en paralelo, lo cual también acelera. Esto también es posible ser utilizado en temas de IoT. Algunos nodos que están corriendo esa otra aplicación. Por si no fuera poco, hay otra más, pero acá el concepto importante es que se corre en paralelo. Son subcadenas. Es como que yo partiera la cadena principal, tenemos el tiempo muy breve. Bueno, ahora pasamos muy rápidamente a algunos ejemplos reales. Por ejemplo, permite en 60 segundos saber la dosis de radiación de un médico que está frente a un equipo de rayos. Antiguamente se precisaba
2 meses, 1 mes, porque había que mandar la placa a revelar. Este es un sistema que corre en distintos tipos de plataformas y que asegura, por ejemplo, el tema de controlar la autenticidad de todos los contenedores mediante determinados contratos que permiten saber si la temperatura de los alimentos. Este es con respecto a la flota pesquera que asegura en España, lo hizo SAP, dónde se pescó, quién lo procesó. Esto es un ejemplo de cómo puede caber dentro de un microprocesador todo lo necesario de los algoritmos de encripción y de la tecnología IOTA, de forma tal que si yo desarrollo un sensor con este microdispositivo, tengo la tranquilidad de que va a poder subir datos al Tangle. ¿Quién lo ha hecho? Esta empresa, Ruby, ha hecho sistema de temperatura y humedad, y cualquier colegio secundario puede hacerlo con un Raspberry Pi 4B, puede subir datos al Tangle. Es sorprendente que se pueda hacer en cosas que cuestan $40, $50. ¿Quién aplica todo esto? Bien, para el parking, ya sea con sensores magnéticos o con cámaras, se puede asegurar utilizando una tecnología muy segura, de blockchain clásico. Esto también está hecho con una tecnología clásica Ethereum. Esto es para controlar la polución, ¿sí? Y este es el nombre de la empresa que ha hecho esto en Rusia. La industria 4.0 puede tener comunicación directa, todo lo que es la industria 4.0, la digitalización, la economía circular, bla, 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 bla. Toda esa cadena de suministro puede ser implementada con esto. Medicamentos, ¿cómo puedo asegurar desde la fabricación hasta que me lo entregan y me lo trago si realmente lo tuvo? En la energía, esta es una normativa de IEEE, esta es una empresa que tiene soluciones abiertas. UTE, por ejemplo, si quisiera, pudiera agarrar esto y sube inmediatamente datos a blockchain. Esta es una empresa holandesa que hace también Smart Grid, o sea, gestión energética de los consumos de las casas que entregan energía cuando les sobra, utilizando IOTA. Este es un sensor de volumen, por ejemplo, para un tacho de residuos que puede informar, está por la mitad, está lleno, está vacío. Y adentro del sensor está realmente con toda la tecnología necesaria para poder encriptar. El interés que ha mostrado esta iniciativa, pero esto no termina acá, yo sí estoy por terminar. Nos guste o no, también pueden haber problemas en cualquier sistema, incluyendo blockchain, clásico, IOTA, Hyperledger, lo que ustedes quieran. Estos son algunos de los ataques que han sido identificados y corregidos. Entonces, todo esto requiere que progrese quien está atrás de todo esto. Inicialmente, por ejemplo, se arrancó con un hash de NIST, como habíamos comentado, ahora se está pasando a otro. Todo esto es muy curioso porque está utilizando treats. ¿Alguien recuerda o conoce lo que es el treat? Treat, en vez de ser binario, base 2 es base 3. O sea, es todo un sistema de cómputo completamente diferente que permite lograr hacer esto. Entonces, esta gente lo que ha hecho, ha desarrollado algo denominado Cubic, que permite, utilizando base 3, poder hacer aseguramiento de determinadas condiciones que está revisando la seguridad de lo que teóricamente debería andar bien, pero en la realidad hay que medir, hay que controlar y hay que modificar. Lo mismo una plataforma que permite utilizar toda esta base del Tangle en aplicaciones externas para que los humanos lo aprovechen. Bueno, me he pasado un poco del tiempo, pido disculpas. Muchas gracias por la oportunidad de presentar esto y quedamos a las órdenes.